Hoy te voy a enseñar a hacer este efecto de Mix Media en un solo clic en After Effects. Y no te estoy mintiendo, con un solo clic vas a poder hacer que tu video pase de verse así a verse completamente diferente. La verdad, la primera vez que yo probé esto pensé que no iba a funcionar, pero funciona. Funciona muy bien. Así que vamos a After Effects para que veas cómo funciona esto. Primero vamos a crear una rotoscopia de nuestro footage. Una vez teniendo nuestra máscara lista, vamos a darle aquí en congelar. Podemos ver que se ve bastante bien, se ve bastante perro. Vamos a darle congelar. Esto nos va a crear como un tipo de archivo que ya nos va a tener que volver a reinterpretar After Effects. Y debajo vamos a agregar los efectos o animaciones que queremos ponerle. Yo decidí ponerle estos efectos como de sketch o dibujo que encontré en Motion Array. No es mención pagada, pero la verdad tienen muy buenos packs y de muy buena calidad. Vamos a ir agregando tantos como queramos. Ahora, no solamente puedes poner sketches, puedes poner imágenes, otros videos, puedes poner fotografías, puedes poner incluso otras partes del video, hacer algún tipo de efecto de clon. Aquí tu imaginación es el límite. Podemos darle play y podemos ver como de repente, pum, aparecen estos efectos de la máscara, del rapero así haciendo sus cosas. Ahora yo le pondría también un poco de glow a estas cosas, tal vez un deep glow. Ahora, aquí es donde viene la parte perra. Una vez que terminemos de agregar nuestros efectos, vamos a seleccionar todas nuestras capas y hacerles una precomposición, a la que vamos a nombrar Mix Media. Es muy importante que le pongas un nombre a tu precomposición, para que puedas ubicarla muy bien en el siguiente paso. Y ahora viene la parte perrona para hacer el efecto de Mix Media. Ahora vamos a ir aquí arriba donde dice ventana, vamos a abrir extensiones y vamos a darle a MXM. Se nos va a abrir esta ventana y realmente este plugin es el que va a hacer todo el trabajo de Mix Media. Vamos a ir a donde dice Fetch Comps y vamos a buscar nuestra comp que se llama Mix Media y vamos a darle Launch. Y automáticamente, solamente haciendo un clic, pueden ver que After Effects empieza a trabajar y empieza a darnos el efecto de Mix Media. Y aquí tenemos varios parámetros que podemos cambiar. Podemos cambiar el color que queremos que tenga nuestro efecto. Podemos cambiar qué tanto queremos que afecte ese look. Podemos bajarlo todo o podemos subirlo para que afecte más a nuestra composición estos presets que ya trae el programa. Podemos ponerle si queremos que tenga shake, como un pequeño movimiento, que tenga flicker, si queremos que tenga damage o daño, que son este tipo de cosas de aquí, que son como daños como si estuvieran impresos en una hoja. Yo se los voy a quitar, no me gusta tanto como se ven. Y podemos ir también a donde dice Source. Aquí tenemos aún más parámetros. La intensidad podemos bajarla, podemos subirla. Qué tan intenso queremos que sean todos estos cambios que vamos a hacer. Los cuts son estos pequeños cuts como de papel que aparecen aquí. Podemos poner qué tanto queremos que aparezcan, qué tanto queremos que no aparezcan. A mí la verdad es que no me gustan. Podemos quitarle el paint, que son como estas bolitas de luz que están aquí. Podemos quitarlas y ponerlas. Yo las voy a quitar, no me gusta cómo se ven. Y podemos agregar también cómo queremos que se vea nuestro efecto, con un poco más de ruido, más exposición, menos exposición. Y vamos a regresar, vamos a darle en, yo creo que sí le voy a agregar el shake, y en scan vamos a poder modificar qué tanto queremos que se vean los puntitos, como si estuviera impreso en un pedazo de papel. Por ejemplo, nos podemos acercar y podemos ver que hay ciertos puntitos que se ven aquí. Mientras más subamos, más grandes se van a ver estos puntitos. Por ejemplo, vamos a ponerle en 6, pueden ver que se ve aún más, en 8 se ve aún más, y en 2 pues prácticamente son invisibles, casi no se ven. Tal vez agregarle si el flicker, vamos a ver cómo se ve ya con los parámetros que le cambiamos. Vamos a hacer un pre-render, una previsualización. Pues podemos ver que se ve bastante perro. Ahora, también aquí donde dice posterización off, básicamente es el frame rate que podemos cambiarle a nuestro efecto. Por ejemplo, si yo le doy en 8 fps, va a darle el efecto de ilusión de que este efecto fue grabado como stop motion. Podemos ponerlo de 8 fps, de 12 fps, de 15 fps. Yo he encontrado, o mi favorito es que se va de 12 fps, entonces lo voy a dejar yo en 12 fps. Vamos a hacer un pre-render para ver qué tal se ve. Yo creo que se ve perfecto ahí. Ahora, una vez que ya tengamos listo con los parámetros que queremos todo nuestro efecto, le vamos a dar aquí en confirmar. Vamos a darle confirm y se nos va a crear una composición solamente que se llama Mix Media 1. Vamos a regresar a nuestra comp master. Vamos a ver aquí que aquí pues parece que no ha pasado nada, ¿no? Así que vamos a ir a donde tenemos nuestras comps y podemos ver que se nos ha creado una nueva que se llama Mix Media 1 MXM. Vamos a arrastrarla y vamos a ponerla encima de esta. La de abajo la podemos borrar si queremos, la podemos dejar ahí y ya tenemos hecho nuestro efecto. Así se ve con el efecto aplicado y así se ve sin el efecto. Ahora, esto es un plugin que se llama MXM, que es de la marca Fretbell y tiene un precio de $59. ¿Te parece que somos ricos?
Ahora, este video no está patrocinado de ninguna manera. Si no me creen, si quieren vayan a comprar otro plugin primero. Si yo estuviera patrocinado por esta empresa, no podría decir eso en este video, pero realmente creo que este plugin de MXM es el plugin más rápido y más sencillo con el que se puede crear mix media, ya que para hacer este efecto normalmente se hace de una manera más artesanal, haciendo prints, recortándolos, poniéndolos en diferentes posiciones en el frame, volviéndolos a escanear para volverlos a pasar a Premiere o After Effects y por fin poder crear este efecto como de mix media. Pero todos sabemos que en estas cosas de edición de video y VFX, la velocidad siempre la premian más los que te están contratando para hacer un proceso, y este plugin hace que el proceso de hacer el mix media sea súper sencillo. Ya vieron que solamente con un clic logramos hacer que pase de una imagen completamente normal a un efecto mix media que se puede hacer pasar como algo que hicimos con las manos. Ahora, no estoy diciendo que esto sea mejor que hacerlo de la manera convencional. Yo creo que siempre va a ser mejor hacer las herramientas de manera real, y hasta creo que le da un poco de espiritualidad o como de más de tu esencia a todo esto que estás creando con las manos y luego pasarlo a la computadora. Pero también creo que cuando estamos trabajando con clientes y en proyectos que todo se necesita hacer para el día de mañana y todo siempre urge, este tipo de plugins nos salvan del apuro. Así que si tú haces videos musicales o tienes algún cliente que le encanta este tipo de efectos, créeme que este plugin vale la inversión porque te va a sacar de muchos apuros muchas veces. Y no es solamente que tú puedas aplicar este efecto y ya se queda así, sino que vas a poder agregar más efectos una vez que ya agregaste este plugin. Te voy a enseñar cómo. Lo único que tenemos que hacer es volver a entrar a nuestra composición de Mix Media MXN, y dentro de ella se encuentra la composición Mix Media normal. Damos doble clic para entrar y vamos a hacer los cambios que querramos. Yo voy a hacer que la silueta de mi personaje resalte más, y voy a hacer una animación duplicando la máscara de rotoscopia que ya teníamos para hacer un efecto de tipo clon. Y cuando regresemos a la composición master, podemos ver que todos los cambios se actualizaron en nuestra composición final, dándonos la facilidad de agregar o quitar cambios si un cliente nos los pide. De aquí puedes ver cómo quedó esta animación de Mix Media. Y algo que le caería muy bien a este efecto es agregarle algo de textos 3D, algo tipo Y2K, algo por el estilo. Y si quieres saber cómo crear este tipo de texto 3D cromado dentro de After Effects, puedes ver este otro video donde te enseño paso a paso cómo hice este texto para que tú lo puedas agregar también en tus videos. Efecto es agregarle textos, algo de textos, ¿por qué digo textos? Soy imbécil. O algún tipo de texto 3D, ¿por qué digo 3D, güey?